Listo. Desde los estudios de Radio Nuestra América les doy la más cordial bienvenida a la 14ª Expo Literaria de Escritores, Narradores y Poetas, auspiciada por esta emisora. Mi nombre es Armando García y les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes. Ahorita vimos un paisaje o con un riachuelo y se me ocurrió una primera pregunta, pero a lo mejor me espero hasta que ya me toque preguntar. Tenemos a una conocedora de la biología, pues digamos, vegetal, o cómo se le puede decir, forestal, que se llama Bielka Murillo, se encuentra en Panamá, ya es muy conocida aquí en estas expos, y tiene ella, y tenemos también como embajadora a Silvia Fripper, escritora mexicana. Silvia, le doy los micrófonos para que nos hable, y no nos hable de cocodrilos, por favor, ¿eh? Háblenos de árboles, de plantas que son más amigables que los cocodrilos. Es que hace un rato estábamos hablando de cocodrilos antes de entrar en vivo. Muy bien, Esbielka, bienvenida, y Silvia, bienvenida. Adelante, Silvia, con sus preguntas. Muchas gracias, señor director. Ahorita que vi el video, ya les iba a decir yo, si gustan cocodrilos, aquí tenemos muchos, muchos para regalar. Pero bueno, tenemos a la doctora Bielka Murillo Godoy, su obra de la que van a hablar, y entre tantas cosas de la naturaleza, se titula Áreas Verdes, Naturaleza, Cultura y Sociedad. Autores: Viera Itzel de la Cruz Cabrera, Bielka Murillo Godoy y Marisol Rodríguez Magallón. Buenas tardes, soy Silvia Fripper, escritora mexicana, y tengo el honor de representar a mi país siendo embajadora cultural de una gran científica, y ella se presenta en la 14ª Expo Literaria, en la cual estoy encantada de entrevistar a esta mujer inspiradora, apasionada por la naturaleza, la ciencia y la enseñanza. Estoy segura que de ella vamos a aprender muchísimas cosas que no conocemos tocante a lo que es la naturaleza. Ella ha dedicado su vida al estudio de las plantas del Neotrópico, esa región maravillosa que abarca los trópicos de América Latina y el Caribe, donde florece la vida en toda su diversidad. La doctora Bielka Murillo Godoy es taxónoma vegetal, investigadora, docente universitaria y gestora del conocimiento. Su labor une la ciencia con la sabiduría ancestral, revelando cómo las plantas no solo sostienen el ecosistema, sino también la salud del ser humano. Doctora Bielka, para mí es un placer ser su embajadora cultural. Es un verdadero privilegio tenerla con nosotros. Así que le damos la más cordial bienvenida en Nuestra América Online Radio. Buenas tardes, Muchis- el micrófono es Buenas, suyo. buenas tardes, muchísimas gracias. El honor, el placer, el privilegio es mío de estar aquí compartiendo todos esos saberes de la naturaleza, todos esos saberes que hoy día nos damos cuenta que son valiosos porque tenemos algo que se llama cambio climático y estamos evolucionando, todo cambia, ¿eh? Todo cambia, la naturaleza no es estática, la naturaleza está en constante movimiento. Entonces, hoy más que nunca, las áreas verdes son importantes, son consideradas imprescindibles para la vida de todo ser humano, las áreas verdes. Se habla de que
por cada ser humano en una ciudad deben haber de 9 a 15 metros cuadrados de áreas verdes. Eso no se está cumpliendo, ¿cierto que no? Porque para el 2030 se quiere que todas las ciudades sean ecológicas, ambientales, sistémicas, inclusivas y resilientes. Entonces, la resiliencia de las ciudades se las da el componente arbóreo que haya en ellas. Los árboles, las plantas, pues de más está decir que tienen una interconexión con los seres humanos, son áreas, aparte de ser áreas de recreación, aparte de ser áreas ecológicas, sociales, escénicas, realmente nuestra vida sin las plantas no puede existir porque son ellas las que generan el oxígeno para que nosotros respiremos, para que todos los seres vivos puedan existir. Entonces, más que nunca hoy se hace muy interesante educar. La educación ambiental es muy importante para que nosotros preservemos, valoremos y conservemos nuestra naturaleza. Solo se valora y solo se cuida lo que se conoce. Entonces, con este libro de Áreas Verdes, Naturaleza, Cultura y Sociedad, hicimos un trabajo interesante, las tres autoras, porque una es bióloga del área ambiental, yo soy bióloga del área vegetal y otra es socióloga. Y entonces hicimos una investigación interesante para conocer en el lugar donde trabajamos cuál es la percepción que tienen los estudiantes, los docentes y los administrativos de el bosque que tenemos. Tenemos un bosque urbano que es de 15 hectáreas y en ese bosque estamos relacionados todo el personal docente, administrativo y estudiante, y quisimos hacer ese trabajo sobre todo para crear conciencia, porque es un bosque de 1923, es un bosque bastante antiguo y queríamos ver cómo era la percepción de las personas en cuanto al bosque. Y hay de todo, ¿no? Como hay gente que quiere que se preserve, como hay gente que dice, ay, pero esas plantas no sirven para nada. Y cuando hace la encuesta con los estudiantes, 9.500 estudiantes dijeron, no, este bosque es muy valioso, es el pulmón de esta ciudad. Por ende, hay que crear estrategias de educación, estrategias que ayuden a que esto lo conservemos porque es valioso, es necesario. Estamos a pocos minutos de las esclusas de Aguas Claras, del canal. La gente dice, no, o sea, si talamos los árboles, vamos a ser unos suicidas porque nosotros dependemos de las plantas. Así que se hizo un trabajo bien interesante y ese trabajo hacemos un servicio social donde todas las escuelas que están alrededor, vamos con los estudiantes, en los colegios han sembrado árboles, claro, han sembrado árboles adecuados, a largo plazo se sabe que van a crecer y todo eso. Hemos creado jardines, hemos creado cultivos de plantas medicinales con los más pequeñitos, con los adolescentes, con los más grandes. De manera que estamos, como quien dice, trabajando esa cultura ambiental, esa cultura de sembrar, de preservar, de conservar. Y ahora, en la semana pasada, estuvimos con la semana verde. En la semana verde tuvimos todo un trabajo interesante con niños de kinder, pre-kinder, primer grado, todos los pequeñinos, enseñándoles lo valioso que es cuidar los árboles, por qué son valiosas las plantas, generan oxígeno, alimento, medicina, una cantidad de alimentos que nos son útiles a los seres vivos. Doctora, sabemos que usted ha dedicado su vida al estudio de la flora del neotrópico. Me gustaría saber qué la inspiró a convertirse en taxónoma vegetal
y qué significado tiene realmente este término. Wow, yo vivo en medio de toda la vida, viví rodeada de plantas, con gente que se cura con plantas. Entonces, a mí las plantas siempre me inspiraron porque siempre, de pequeñita, siempre en mi casa hubo bonito jardín. Pero cuando yo voy a la universidad y tengo que decidir qué estudiar, yo dije, no, yo vivo con las plantas, convivo con las plantas, estudio las plantas, estoy con ellas, entonces esto es lo mío. Y la taxonomía vegetal es súper interesante porque la taxonomía vegetal es una ciencia de la botánica que te permite conocer las plantas muy profundamente, conocer los caracteres con los que yo puedo identificar esta planta, a qué familia pertenece, dónde vive esa planta, por qué vive allí, cuándo florece, cuándo fructifica. Si yo veo este árbol en un lugar determinado, ¿qué me está diciendo el suelo? El tipo de suelo donde crece ese árbol. Entonces, la taxonomía vegetal, aparte de lo que es identificación, caracterización y nomenclatura de planta, es mucho más allá de eso, porque cuando usted trabaja en el bosque y empieza a trabajar con las plantas, usted empieza a conocer que en tal pueblo te dicen, con esta planta se cura tal cosa, con esta planta se obtiene fibra, con esta planta se obtiene tinte rojo, con esta morado, con esta celeste, con esta amarillo, con esta azul. Pero te están diciendo, no, es que está aquí porque el suelo que está aquí es suelo arenoso, suelo arcilloso. Entonces, esa fascinación, cuando uno empieza a comprender eso es un mundo altamente fascinante. Que usted vaya por un bosque y usted sepa dónde está, qué le están diciendo los árboles, porque el tipo de suelo determina dónde crece cada árbol. Entonces, eso es muy fascinante, eso es maravilloso. Y uno va conociendo, nos asociado a la planta, conoce culturas de los pueblos, conoce cultura de los pueblos, culturas ancestrales, y vas conociendo más allá de lo que el bosque puede decir. Eso es realmente fascinante. Por ejemplo, en esta 14ª Expo Literaria, donde aprovechamos y se rinde homenaje a todas las mujeres, porque estamos en la campaña de todo el mes de octubre en contra del cáncer. Así que quiero aprovechar que tenemos aquí una mujer que conoce de plantas y todo eso que siento que es lo más nutritivo para el cuerpo humano y para la salud. Yo quisiera aprovechar este momento. Ya ve que se escucha mucho sobre alimentos que fortalecen nuestras células buenas y eliminan las cancerígenas. Desde su conocimiento, doctora, ¿qué tipo de plantas o alimentos nos pueden ayudar a protegernos contra este problema que es el cáncer? Wow. Aquí tienes todas las plantas que son de la familia Rutaceae. Ahí están los limones, las mandarinas, los pomelos, las toronjas. Mucha vitamina C. La vitamina C, muy importante para destruir células cancerígenas. Tenemos por otro lado todo lo que tiene zingiberina, está la cúrcuma, está el jengibre. Por allí también tenemos todo lo que es aloe vera, sábila, que tiene aloína. Por allí también está todo lo verde, espinaca, berro, zanahoria, todo esto, sobre todo la zanahoria con sus betacarotenos, ese color anaranjado que tiene la zanahoria es de un pigmento que se llama betacaroteno, y los betacarotenos son destructores de radicales libres. Entonces nos corresponde comer todo lo verde. Perfecto. Por ejemplo, en este caso, pensando en los niños y en los adolescentes,
¿qué alimentos naturales usted nos puede recomendar para fortalecer la sangre y prevenir ese tipo de enfermedades como es la leucemia? A ellos les toca todo lo que a ellos les corresponde, todos los cítricos, todas las raíces, porque la zanahoria es una raíz, la remolacha es una raíz. A ellos les corresponde todo eso, zanahoria, remolacha, que la remolacha ayuda mucho a todo lo que es esto se le llama a todo problema de circulación, subir hemoglobina, incluso el plátano verde ayuda mucho, las lentejas. Nosotros comemos carne, pero en teoría, si nosotros comiéramos, qué sé yo, un arroz y hacemos lentejas, las lentejas que son leguminosas sustituyen la carne. Entonces nosotros en teoría no debemos comer tanta carne. La carne se demora en el estómago una semana para que se degrade y entre vía portal a sangre. Entonces, nosotros en vez de comer carne, deberíamos poner porotos, frijoles, lentejas, y eso sustituiría la carne. Porque el poroto, la lenteja y todo eso tiene tanto nutriente como lo tuviera la carne y no le cuesta al intestino delgado y al intestino grueso Digerirlo. trabajar para digerir. Qué hermosa respuesta. Doctora, muchas personas dudan si es mejor consumir los alimentos crudos o cocidos. ¿Usted qué nos recomienda? Hay de todo, hay de todo. Hoy día se está utilizando mucho fertilizante, mucho pesticida. Yo conozco gente que es vegetariana y ha tenido afección en su cuerpo por presencia de plomo. Y eso se debe a que los cultivos han utilizado fertilizantes agroquímicos, entonces eso es relativo. Mientras más lindos, más rojos son los tomates, más químico tienen. Yo en estos días compré unos tomates y los tomates se demoraron 3 semanas en la refrigeradora que no se maduraban y yo los boté. Digo, esto no es normal, esto no es normal. Entonces, hoy día hay que estar, lo crudo es mejor, pero hay que tener muy presente, tener muy claro de dónde cultivaron eso. Porque si comes algo crudo, que no le has echado fertilizante, que lo cosechaste o cultivaste en casa, no hay problema. Pero uno va al supermercado y compra una cantidad de cosas que se ve hermosa y linda y es producto de que tiene mucho fertilizante. Claro, pasa una cosa, cuando uno cocina, cuando lo hierves, mucha proteína se desnaturaliza y no tiene el mismo efecto en el cuerpo. Claro que lo crudo es más efectivo que lo cocido, pero uno va al supermercado y no sabe si eso le echaron fertilizantes o no, a no ser que te digan, bueno, esto es orgánico. Y a veces te están diciendo que es orgánico y lo dicen para venderlo, pero no porque realmente es un producto orgánico. No, me encanta, me encanta. Es la segunda vez que me toca entrevistarla y la verdad quedo encantada porque lo que absorbo se queda y nos sirve mucho para nosotros conocer un poquito más y cuidar un poquito más la salud. Me gustaría Ahora, seguir preguntando. Sí, hay que adelante. tener, hay que tener esa cultura de leer todos los compuestos que tiene cada cosa que compramos, porque mientras más cosa tiene, mientras más ingredientes tiene, más químico tiene. Perfecto. Me gustaría seguir preguntando, pero yo sé que el director está ansioso de hacerle muchas Ah, preguntas. sí, ¿cómo sabe? Le cedo los micrófonos. A mí lo que me sorprende de usted es que cuando una persona estudia medicina, ah, se, se gradúa de doctor y lo único que tiene que atender es la especie humana. Un veterinario estudia y pues, se puede especializar en perritos, en gatitos, en caballitos, en marranos,
y a lo mejor encuentro trabajo en un zoológico Cocodrilos. y cocodrilos. Pero usted, conociendo toda la variedad de plantas, hierbas, son miles de especies. Qué tanto conocimiento tiene usted como para poder atender y conocer de tanta especie? Y mi pregunta es, ¿se pueden curar o se pueden enfermar las plantas? Pues claro, claro, a las plantas le caen hongos, le plagas, todo esto. Ujú, Y también hay que trabajar en curarlas. en curarlas. Ya. Ahora, con Así. respecto a mí, yo cuando era niño, cuando estudiaba, ¿qué fue lo que estudié? En secundaria, biología, nos tocó hacer estudios de los germinados y me sorprendía que aventaban bueno, ponían una semillita de algo, un algodón, y en un frasquito le echábamos agua y nos quedamos sorprendidos porque vimos que empezaba a crecer y ay A mamá, ¿eso qué crecer. es? Y decían que eso era muy bueno para comer. Entonces, yo hubo un tiempo que yo me hice macrobiótico y comía yo mucho de eso. Ah, pero a mí dejé de hacer macrobiótico vegetariano porque alguien me dijo que me hacía falta proteína y volví a la carne. Pero ahora eso ya fue hace muchos años. Pero la carne ni la compro, ¿eh? Yo voy al supermercado, no compro nada, porque me acostumbré años a no comprar. Pero yo aquí hay un programa que tengo que te envían alimentos por mi edad y todo eso, y ahí llega la carne. ¿Sabes lo que hago con la carne? La guardo, cuando llega la mascota de mi hija, digo, aviéntatela. Y el perro sí se la come todita, se la come. Bueno, mi pregunta es, ah, ahorita que vi el paisaje, vi el riachuelo y me acordé de un tiempo que andaba yo también en las montañas y también las culebras y todo eso relajo. Pero ahorita se me vino la pregunta, los riachuelos que vemos en la foresta, en el bosque, yo los veo como si fueran el corriente sanguíneo de las plantas. ¿Es justa mi apreciación? Claro, Sí, es el claro, corriente sanguíneo de los bosques, los riachuelos, las agüitas, las cascaditas. claro, claro. Es que ese riachuelo existe porque existen plantas y hay plantas que están asociadas, que crecen justo alrededor de esos riachuelos. Lo que quiere decir que ahí hay un proceso del ciclo del agua, el agua que se evapora, la transpiración, la agutación que hay en las hojas. Entonces ese es un proceso interesante del ciclo del agua y difícilmente está usted en una montaña y no encuentra un riachuelo. Ujú, ya. Claro, esa interconexión que hay La gente antes decía, donde hay árboles hay lluvia, efectivamente, donde hay árboles hay lluvia. Y de una u otra manera ese ciclo del agua se va a dar en el bosque. Tiene plantas que absorben CO2, liberan oxígeno y hacen una serie de procesos interesantes, respiración, transpiración, que de alguna manera todo está hecho de una manera perfecta para que esos cuerpos de agua sean los que ayuden a que las plantas sigan realizando ese ciclo químico del agua. Así es. Ahora, usted acaba de decir del CO2 es el monóxido de carbono, ¿verdad? Según me acuerdo. Yo me acuerdo Dióxido. que decían que los árboles podían salvar la contaminación ambiental del planeta, pero Claro. por cuestiones de políticas dejaron de sembrar árboles, veían un árbol, córtenlo y echarle cemento, porque mi papá era arquitecto. Bueno, ya falleció mi papá, y me decía que cada vez que llegaban a construir y había un bosque, córtenlo, decía la orden. ¿Pero por qué? Le decía mi papá. ¿Por qué? Pues que ahí va un fraccionamiento, ahí va un hotel, ahí va esto, y sí, pues a cumplir órdenes y desaparecían las áreas verdes. Mm, La Ciudad de México era donde existía donde fue fundada la ciudad de Tenochtitlan. Está fundada la Ciudad de México sobre el lago de Texcoco. Los exacto. terremotos, cuando hay terremotos se hace todo Ujú. así porque no hay, Empieza. estás arriba de agua.
por el exacto. polvo que queda del agua, que es todo lodoso, ¿verdad? Entonces, por lo que hicieron los que nos conquistaron, se construyó esa ciudad que le conocemos ahora como Ciudad de México, se construyó arriba de un lago. Así Claro. es. Entonces, ese lago Por- atrae por naturaleza, aunque esté cubierto, aunque esté tapado, atrae el agua. Y hay unas Ujú. estaciones que yo todavía me acuerdo cuando era niño que para salir de la casa de mi papá o de mis abuelos, no me acuerdo, teníamos que ir a un mercado, nos teníamos que ir en lancha, porque todavía quedaban los riachuelos, los ríos, el parte del río Texcoco. Y lo que Claro. pasa de eso es la ciudad, es una ciudad que se llama Xochimilco, que está en Ujú. agua y está en las Exacto. chinampas y todo se construye sobre chinampas, todo lo que es Así es. las verduras, todo, y todavía hay gente campesina haciendo el mismo Ujú, manejo de los cultivos a como lo hacían los antiguos mexicanos. Pero, Claro. pero a nombre del progreso se decía que porque tenemos que ser del primer mundo, etcétera, etcétera. Y las consecuencias ya las estamos viendo ahorita. Así es. Así Y es. para mí lo que usted dice que Claro. para el 2030 vamos a reforestar de nuevo, pues ya se me hace, que sería interesante, pero se me hace que demasiado tarde, o no es Así demasiado es. tarde. Así es, totalmente. Bueno, la Ciudad de México está sobre un lago, por eso la canción dice que Guadalajara en un llano, México en una Es una laguna. laguna, ¿sí? El lago de Ujú. así Texcoco. es. Ya, ya. Ahora, la otra pregunta que le tengo es, usted mencionó de un bosque y y dio una fecha del año de 1923. Mi Ajá. pregunta es, si uno piensa reforestar un sitio que ya lo talaron completamente casi, bueno, y he sabido de políticas erróneas, pero son políticas que es como cuando digo, acabo de pecar, pero me salgo del pecado si me confieso. Se cortan un árbol y a un ladito plantan un arbolito chiquito. Cortan un árbol, pero gigante, 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 ahí cae y lo avientan en el río para que vaya flotando, y etcétera, etcétera, y de esa madera pues hacen muebles o lo que sea. Y a un ladito plantan un arbolito. ¿Cuánto tiempo tardaría que ese sitio se fuera a reforestar como antes de que lo talaran? Wow, Siglos, ¿no? Cientos de años, ¿no? exactamente. Entonces, Por eso es que cuando se tiene que talar un árbol hay que tener demasiadas razones de peso. Porque si usted tiene un árbol que tiene más de 100 años, usted cree que, claro, esos pequeñitos que usted siempre le va a tardar ese mismo tiempo para tener un árbol como el que usted taló. Entonces, de allí todo el trabajo de saber qué debo sembrar, dónde lo debo sembrar, por qué lo debo sembrar, porque a veces hay árboles que se talan porque no fueron, o sea, las personas quieren echarle la culpa a los árboles. La persona dice que no, pero mire que ese árbol ahora tira mucha hoja y a mí no me gustan las hojas. No, es que ese árbol no fue para que usted lo sembrara allí. Él tenía que tener un lugar adecuado donde usted lo sembró. Los que estamos irrumpiendo somos nosotros porque hemos sido imprudentes en que vamos a sembrar un árbol. Oye, ese árbol es nativo, ese árbol es de aquí, ese árbol es introducido. ¿Cuántos metros puede crecer ese árbol? No, la gente siembra el árbol y después cuando no lo podó, no estuvo pendiente, dice ahora tengo que talarlo. Ah, pero es que antes de usted sembrar el árbol, usted tiene que saber si ese es un árbol nativo, si es un árbol introducido, cuáles son sus plagas, conocer la biología del árbol y saber. Dice, no, este es un árbol que genera muchas raíces adventicias como los ficus y va enrollándose las raíces en las tuberías. Ah, es que las raíces se enrollan en las tuberías porque usted sembró el árbol sobre las tuberías. Entonces, ese tipo de cosas a veces nosotros no las tenemos presente cuando vamos a sembrar árboles. Y la gente simplemente siembra un árbol, lo deja allí, no lo poda, no está pendiente de nada. Cuando empieza a crecer ese árbol, entonces que ahora el árbol es un problema. Pero antes eso se debió programar. ok. ¿Y hay alguna especie de saber medir
qué tanto crecen las raíces a través del tiempo? O sea, 1 metro, medio Claro, metro, 10 centímetros. claro. ¿Cómo miden ustedes ese crecimiento de las raíces? Así como es la copa de un árbol, así mismo son las O raíces. sea, la copa está así y la raíz está hasta ese tiempo. Es Así mismo conforme, ¿no? es. Ok. Mm. Exactamente. Si usted sabe que ese árbol va a crecer 20 metros y usted no lo va a podar, claro que así mismo como es alto, de amplia esa copa, así mismo es la raíz abajo. Ahora, si uno poda la copa, deja de crecer abajo. Lo que pasa es que es al contrario. Cuando usted poda copa, lo que va a pasar es que el árbol no utiliza energía para crecer en longitud, sino en grosor. O en grosor. Yo, Exactamente. yo- Entonces yo usted he va a sabido tener de, sí, yo he sabido de casos que plantan X árbol o lo encontraron así cuando se mudaron a una casa o la compraron, lo que sea, y de repente ya tienen las raíces saliendo por las paredes de las tuberías. claro, claro, porque ese árbol fue ubicado, fue sembrado en un área que no era la adecuada. O sea, usted sembró un árbol cerca de una casa y obviamente que en su momento él va a ir creciendo. Y el árbol no se va a quitar porque la casa está. Éramos nosotros los que teníamos que quitarnos porque, me explico, ese tipo de cosas, los arquitectos paisajistas, ese tipo de cosas, los arquitectos lo contemplan. Mm, Yo estaba viendo que ahora en Colombia hay mucha edificio y los edificios tienen una azotea donde todo es verde. yeah. Yo he visto acá en California, un día fui a un evento y me sorprendí porque había un árbol en medio del edificio. Entonces hubo una orden de no cortarlo, sino construyeron alrededor de él. Y es un Exacto. atractivo turístico porque hay un restaurante a un lado y la gente llega, sienta, come, bebe, lo que sea, pero tiene así toda la... Y hay luz natural que le ayuda al árbol a seguir haciendo su proceso biológico. Pero Claro, eso claro, es tener conciencia, ¿no? Conciencia ambientalista. claro. Y eso fue bien pensado, qué árbol podían utilizar, eso fue bien, No, ese bien árbol trabajado. ya estaba ahí, pero no lo quisieron talar por orden del gobierno, no sé, no supe exactamente por qué no lo talaron, pero está construido todo alrededor de eso, es tener una especie como de conciencia ambientalista, ¿no? Exacto. Bien. Muy bien, vamos a regresar los micrófonos perdón, vamos a darle los micrófonos a Marisol Paredes porque Marisol se quedó pensando en los cocodrilos. Sí, señor director, me quedé, Dios mío, yo no quiero hacer el desayuno ni el almuerzo de ninguno de ellos. Ni hablar, ni hablar. Tendríamos a un cocodrilo de anfitrión. No, 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 muy lejito de mí, muy Igual lejitos. yo también me alejo. Darle la Adelante. bienvenida a nuestra querida doctora en biología, Bielquita Murillo. Ella sabe que la queremos mucho acá porque cada vez que se presenta en nuestras expos, ella nos llena de sabiduría, de conocimiento, le dice a la gente los tipos de árboles, por ejemplo, que no deben estar en las zonas urbanas como los ficus. Entonces, esperemos, por favor, que tomen conciencia los pobladores, más que todo en las zonas urbanas, porque en los campos, pues ellos tienen toda la libertad de crecer, no hay problema. Pero en las zonas urbanas hay que poner mucho ojito en los árboles que están creciendo cerca de las casas, o si eres un nuevo comprador y llegas a comprar esa vivienda y ves que hay un árbol ahí, investiga, averigua qué tipo de árbol es antes de construir, antes de hacer el saneamiento de tus servicios. Nuestra doctora especialista lo está recomendando, así que por favor tomen en cuenta esa recomendación. Ella presenta el libro Áreas Verdes, Naturaleza, Cultura y Sociedad. Todo está integrado, todo está relacionado, nada es aquí aislado, ni cada uno por su lado, dice, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que cuidar la naturaleza. Y justamente acá hay un videíto, porque la doctora también habla sobre los árboles urbanos y quiero que la gente vea un videíto de nuestra querida Bielquita Murillo.
Fue cortito. Hoy ella se presenta con nosotros, señor director. A ella también ya la han invitado desde otros eventos, desde otras instituciones, y de verdad que todo el mundo está complacido con la sabiduría y el conocimiento de nuestra doctora. Nosotros somos privilegiados, señor director, porque la tenemos siempre con nosotros. Bienvenida, Bielka, y este libro que llegue a muchas instituciones, no solamente a la mano del público, también a instituciones para que lo pongan en práctica y sean repartidos en las áreas donde tienen que ser repartidos. Le paso la pauta, señor director. Tenemos una última pregunta, pero si no se nos largamos. Ah, hay personas que les gustaría saber mucho sobre los árboles, las plantas, pero cuando tienen un libro que habla al respecto, está con un lenguaje medio complicadísimo por los nombres, que ni siquiera se pueden pronunciar, que no tiene sentido. Esa es la unión de vocales con consonantes, porque de repente entra otro consonante que no debe de estar ahí, o uno siente que no debe de estar ahí. ¿Cómo puede uno involucrarse en este tipo de temas sin llegar a tener tan complicados los nombres? Bien, la taxonomía es parte de la taxonomía. Hay una cosa interesante. La taxonomía está asociada a identificar, a clasificar y a ordenar las plantas. Ujú. La taxonomía nos va a llevar mediante caracteres morfológicos y reproductivos, e incluso nos va a llevar a darle nombre a una especie. Hay nombres comunes, no hay problema con los nombres comunes. El problema con los nombres comunes es que hay cosas a las que le llaman en distintos países con el mismo nombre común, pero estamos hablando de cosas distintas. Ujú. Yo anoche estaba revisando la tesis de una estudiante y entonces ella me hablaba de cedrón. Yo la llamo y le digo, cedrón acá en Panamá es Cimaba cedrón, no es Aloysia citrora. Y ella me dice, yo le digo, Aloysia es el cedrón que le llaman en Chile, en Uruguay, en Paraguay, en el sur de América. Y ella me dice, yo le dije, ¿tienes la muestra ahí para verla? Yo le digo, no. Este cedrón es una cima arubácea de trópico. Entonces, el nombre común, si yo estoy hablando en México de ahuehuete, en México todo el mundo sabe que es un ahuehuete. Ujú. Pero si yo me voy para Perú, en Perú, ahuehuete es otra cosa. Entonces, los nombres científicos tienen algo, son universales. Si yo digo el nombre científico del aguacate, de la palta, yo digo Persea americana. Ujú. Todo el mundo científico sabe a lo que yo me estoy refiriendo, pero si yo digo aguacate, yo digo palta, la gente dice, bueno, en Estados Unidos el aguacate, no, en inglés aguacate es ¿qué? Avocado. Avocado. Avocado, avocado. Entonces, estamos hablando cosas distintas. Entonces, si yo conozco de planta y alguien me dice, oye, mira, eso es Quassia amara. Ah, me estás hablando de guavito amargo, pero probablemente esa especie en otro país tiene otro nombre común. Entonces, el nombre común varía. El nombre científico no va a variar. Entonces, quizás, bueno, los nombres científicos están dados en latín y toda la cosa, y uno se va aprendiendo eso, no porque vive aprendiéndose eso de memoria, sino que cuando uno identifica una planta y quiere saber a qué especie es, uno tiene que mirar si las hojas son alternas, opuestas, elípticas, abobadas, cordadas, si hay presencia de estípulas, si no hay presencia de estípulas, si hay presencia de tricomas en forma de T o estrellado, cómo es la flor, cómo es el fruto, cómo es el ovario. O sea, eso es profundo en el área científico. Más, uno va en bosque
y en ese bosque hay gente de campo, las personas te dicen, mire, esto es laurel, mire, esto es cuipo, y no están equivocados, sino que ellos no se saben el nombre científico, pero las personas dicen, mira, esto se usa para esto, esto es efectivo, que es así, no es que están equivocados. En cuanto a nombre común, es interesante, vamos a suponer, México tiene que 32 estados. De en 32 estados hay cosas que le pueden decir como nombre común, que es lo mismo, pero son especies diferentes. Entonces, eso, lo que conocemos de plantas, decimos, ah, esto es matico, ah, esto es tal. Ah, pero allá en otro estado le dicen matico a otra cosa que no es lo mismo que esto. Ya, sí entiendo. Yo soy gente de teatro y aparte de radio. Yo hace años quise montar la obra Doña Rosita Soltera de Lorca, pero cuando llegué al Parlamento número 4 ya dije, no le sigo, me fui, porque dice el Parlamento cuarto, dice, mis semillas, pues no sé dónde están, pero el éboro, fucsias y los crisantemos, Luis Pase, violaceo y Altair blanco, plata con puntas heliotropo. Claro, ¿Qué es porque, esto? No, yo no claro, entro. porque García Lorca estaba relacionado. ¿Quiénes son los crisantemos? ¿Quiénes son las violas? ¿Quiénes son las Sí, fucsias? Y estaba muy, o sea, y él está hablando de nombres comunes, sí. porque resulta ser que hay lugares donde la gente crisantemo, el crisantemo, nombre común, pero el nombre científico es crisantemo. Las fucsias, que me imagino que son fucsias magellanicas, Ujú. esa es una especie de una Pero planta. la tienen, Entonces, la estaban cultivando en un invernadero. exacto, Eso es lo que yo exacto. Entonces, él está muy asociado a la flora europea. Ujú. Sí, pero yo dije, Y ¿qué es esto? No, ya no le, no, yo no le sigo. Y no la monté hasta creo que 20 años después. Bueno, vamos a escuchar los comentarios de Luz Edilma, le toca a usted. Privilegio de que hable Buenas porque es la única que tardes a tenemos ahorita. todos. Gracias, gracias, señor director. Qué bonito estar aquí con todos ustedes. Saben que los aprecio demasiado. Y a la doctora Bielka, muchas felicitaciones. Yo quiero decir que sinceramente siempre nos ha enseñado que el que interactúa con la naturaleza está lleno de energía. En ella la vemos, ella es llena de energía. Ella es llena de todas esas cosas maravillosas que nos da la naturaleza, que para mí es el mejor tesoro. De ahí dependemos todos. Como decía ahorita don Armando, es de verdad, el hombre es el culpable de porque los árboles en sí se van haciendo, y cuando vemos una pinera, se pueden hacer muebles y van creciendo otros, pero con discreción, no atalarlos por talarlos y hacer otras cosas que son diferentes. Entonces nosotros en la naturaleza siempre nos vamos a impregnar de cosas lindas, siempre nos dice porque nos llenamos el espíritu de esa tranquilidad, de ese silencio, de toda esa cosa linda que nos transmite. Y siempre ella nos da ejemplo con su energía. Yo siempre digo que es llena de energía. Y cuando se sale en esas excursiones al aire libre, están todos esos niños jóvenes llenos de alegría, de energía, del conocimiento que ella les transmite. Yo no tengo sino felicitaciones, qué rico, es encantador escucharte, y que Dios te bendiga siempre, porque eso es transmitir también, que debemos vivir impregnados de la naturaleza, pero a veces estamos encerrados en grandes edificios y a veces no tienen contacto con ninguna planta, con nada, porque sinceramente se pierde ese contacto con la naturaleza, que es energía. Y a veces, como decía don Armando también, los riachuelos, los ríos, muchas catástrofes se hacen porque ellos reclaman su cauce y el hombre es quien así, les ha dañado su cauce. Entonces así. ellos reclaman y ya vemos los ríos que se desbordan y se llevan todas esas casas que han sido construidas cerca al cauce de esos ríos y riachuelos, que son siempre, como él decía, que son como ese alimentar de la misma naturaleza. De todas maneras, yo me siento muy feliz de escucharte. Sabes que te admiro muchísimo y muchas bendiciones. Muchas bendiciones, Luis Dilma, así es. La naturaleza lo energiza a uno y después uno anda comiendo
En mi casa en la noche siempre, en la mañana y en la noche siempre hago jugo verde de espinaca con apio, remolacha, zanahoria, naranja, piña y a veces hago solo de manzana verde con apio, con perejil, con piña, limón y va haciendo uno una cantidad de cosas interesantes que que le dan a uno esa energía que tienen las plantas, realmente. Ahí está el riachuelo nuevamente. Ya se quedó ahí con el riachuelo. A mí, Hermoso. fíjese, esa foto de ese riachuelo que usted ve, a mí entrar ahí me da pavor. No me atrevo. Porque es algo a lo desconocido. Es como cuando va uno a una casa así abandonada en la noche, no le entro tampoco. Pero por el miedo. Y también le he tenido pavor a veces al mar. Yo viví un tiempo en la península de Yucatán y estaba yo sentado así en un balneario, pero teníamos el mar a un lado del balneario. Y de repente vemos así el mar verde, como que se te viene encima las grandes olas y un escalofrío que te da. Mi respeto a la naturaleza, no quiero meterme con ella, como que yo siento que pertenezco a este mundo, pero no quiero estar ahí. Entonces no Es puede justo Tranquilo. el pavor, es bueno tener temor a la naturaleza. Entonces no podía ir a una excursión al Amazonas, que es No, maravilloso, es no maravilloso le el entro ahí Amazonas. tampoco. Ahí sí hay cocodrilos. Hay de todo, pero tiene sus Anaconda. guías, tiene sus Allí hay guías. anaconda. Ay, Ah, sí, sí. la anaconda. Esa No, sí le da a uno miedo, pero de todas maneras tiene sus guías. Y uno, mejor pero dicho, ¿qué tal si el guía no regresa? Es por algo, ¿no? y tiene una cosa, Bielka, tiene una cosa muy linda en la selva, que si usted no pisa donde pisa el guía, o la sorpresa que se lleva. Porque si Así usted mismo no- es. es un Así pie mismo tras es. otro, un pie tras Así otro. mismo es. No, y hay gente para todo, o sea, hay gente para todo, o sea, hay gente para todo, o sea, yo vamos a suponer, cuando voy de gira de campo con mis estudiantes, yo voy una semana antes al lugar para conocer, digo, yo he venido a este lugar, pero quiero ir caminar, recorrer yo sola para no encontrarme sorpresas en el camino, ¿no? Y una va caminando y una va caminando y una va caminando y una va caminando y una es interesante porque como que hay gente para todo, el que trabaja en esto tiene como esa magia de que yo voy caminando, yo nunca me encuentro con una culebra, yo nunca me he encontrado con nada y la gente dice, pero ¿cómo es eso? Yo digo, fíjate cómo es esto, ¿no? Yo voy al bosque, yo no me encuentro ni con araña, ni con nada extraño, y yo voy caminando bien confiada. Entonces, Sí. como que esto tiene también como que su gente, ¿no? Como me han invitado, los herpetólogos me han invitado a que vaya con ellos a, a cuando ellos, a buscar culebras, a capturar culebras, y ellos dicen, no ande con esa gente muchísimo, Ya hay problemas con la me conexión, ¿no? dice, profe, esas piedras son casas de culebra, tales culebras. Digo, sí. Y yo le digo, sí, yo no sabía eso. Y uno va con ellos en la noche y sale en la noche y ellos con su flashlight van haciendo así y ven la día después de noche. Eso es súper interesante. Ah, qué bonito. Sí, ahí hay problemas con la Yo voy conexión. al bosque a veces que ellos me invitan, Ujú. como ellos, Sí, hay problemas con su conexión, como que se alejó usted como de... ellos Ujú. capturan las culebras. Nos quedamos con las culebras. ¡Qué miedo! Hola, Le damos del pase a su embajadora cultural, señor director. Sí, vamos a ver, hola. sí, espera un tantito, Bielka, porque no se escucha usted muy bien. Adelante, Se Silvia, porque mo- tiene que comentar algo es que se de las movió del culebras. lugar la doctora. Sí.
No, yo sí le tengo miedo a las culebras. Yo creo que si yo voy por la selva, todas se me van a unir porque les tengo miedo. Huelen el miedo y yo les tengo pavor. Doctora, a mí me gustaría preguntarle, ¿cómo podemos curar nuestras plantas, sobre todo las frutales, contra las plagas? Porque a veces uno dice, yo sembré un arbolito frutal y no me prendió. ¿En qué consiste? O no sabemos cómo sembrar, no sabemos cómo cuidar, porque a veces le echamos mucha agua o a veces dicen que no son de agua o que luego son de sol y que luego son de sombra. ¿Cómo podemos identificar sobre todo los frutales? Yo me compré unos arbolitos de fruta y no los he sembrado porque todavía no sé. Dije, si los planto, a lo mejor se me mueren. A mí me gustaría saber cómo podemos ponerles abono, qué tipo de abono, qué distancia puede haber de un árbol a otro frutal para sembrarlos y por ejemplo, cómo curarlos en caso de una plaga. Bien, esa es una pregunta súper interesante. Primero, hay que saber qué tipo de árbol compramos. Si nosotros compramos un árbol de mango, los mangos son frondosos, inmensos, que cada 20 metros un árbol de mango, por decir algo, ¿no? Una distancia prudente, cada 20 metros, cada 10 metros de distancia. Árboles de mango, que no son árboles quebradizos, que no son árboles que le cae plaga, que son árboles muy resistentes al sol, al agua. Ellos no hay problema con ellos. A los frutales le cae muy poca plaga le cae a los frutales, porque los árboles frutales, muchos de ellos ya han sido trabajados hasta genéticamente. Y a los frutales muy poco le cae plaga. Nosotros acá en Panamá tuvimos un árbol de marañón, el marañón de pepita, ¿cómo le llaman? No sé cómo le llaman en otras, en inglés son cashew. No, son nueces, son como como almendras, pero un poquito grandes, son así medio Bueno, gorditas. eso, La prueba uno es como cacahuate, pero no sé cómo bueno, decirlo en español. aquí en Panamá los árboles de marañón, un hongo, les cayó una plaga de un hongo y ese hongo los secaba los árboles. Estos árboles tienen una resina y esa resina empezaba como a volverse gelatinosa y los árboles murieron. Hicieron un aislamiento del hongo, trabajaron con ese hongo para exterminarlo y ahora los árboles se están recuperando. Pero a los frutales muy poco les cae plaga. Sí, Porque, los cashews son los anacardos. exacto, los anacardos. De hecho, ellos son la especie Anacardium occidentale, porque son de esa familia Anacardiaceae. Y por Y ejemplo, adelante. Ajá, con las plagas hay que trabajar fuertemente porque algunas plagas están asociadas a que hay árboles que son de sombra y una los tiene en sol o viceversa. Los tienes en sol y son de sombra. Me pasó con unas plantas que yo compré, las tenía en sombra y estaban llenándose de unas plagas. Cuando las he sacado al sol, se les fueron todos los bichos que querían comerse. Yo digo, ay, que tú eres de sol y yo te estaba poniendo en sombra. Ujú. Abono. Los abonos, muy interesante. Los mejores abonos son los abonos orgánicos. Yo hago un biofermento para que siempre florezcan. Yo agarro todas las cáscaras de pepino, limón, de todo, y yo eso lo echo en un tanque que tiene 5 galones de agua. Y yo voy echando allí todas las cáscaras allí y se pasa un mes, 2 meses y se va generando como una especie de un vinagre natural. Se fermenta, eso se fermenta y ese fermento yo se lo echo a mis plantas y siempre están florecidas.
he comprado del otro abono 12-24-12 para que tengan flores, fruta, y se lo he puesto en la base de la planta que no llegue ni a 3 centímetros de la raíz. Y la plantita como que no crece. Me fui entonces a estudiar el tipo de suelo y yo tenía plantas sembradas en el tipo de suelo que no correspondía. A veces uno no está pendiente de eso, uno siembra en cualquier, uno piensa que esto crece en cualquier tierra. Y cuando uno compra la planta tiene que preguntar en qué tipo de suelo crece esto. Suelo arcilloso, tierra volcánica, porque mis plantitas no querían crecer, pero era que ellas no estaban en el tipo de suelo adecuado. Yo las tenía en un tipo de suelo rojo que tiene mucho hierro y ellas no son de allí. Muy bien. Hablando de pesticidas, yo trabajé en un sindicato agrícola y en la población donde la gente vive, cerca de donde están los campos, se rocía mucho pesticidas y es un área donde se crece la uva. Inclusive ha habido ya problemas de que los mismos pesticidas, al momento que llueve el agua y se va a los mantos freáticos, etcétera, etcétera, y la gente bebe agua y ha habido problemas de cáncer o de nacimientos de niños deformes, etcétera, etcétera. Una crisis muy grande. Entonces, un día uno de los dirigentes del sindicato en su casa empezó a sembrar uva y le dije, ¿se te va a contaminar de todo esto? No. ¿Por qué? Porque lo que no hacen ahí abajo en los campos agrícolas, en vez de estar rociando, en vez de ponerle lo adecuado, le echan químicos. Y yo, para que mis uvas crezcan aquí en mi casa, le rocía chile de árbol. Ni una hormiga, nada se le acerca. ¿Por qué? Ese chile de árbol, ¿qué tiene como para alejar a las plagas? Ah, ¿Qué tiene? no. Lo que pasa es que esa familia de los ajíes se llama Solanaceae Mm, y ellos, los ajíes que son del género Capsicum, tienen una sustancia que se llama capsicina y la capsicina es la que le da ese sabor picante al ají. ujú. Y cuando eso lo maceran y se lo echan a la planta como un fertilizante o como un agroquímico, ningún insecto tolera esa capsicina. Eso es una sustancia tan fuerte o tan destructiva para los insectos que ellos no quieren saber de eso. Cuando ellos pasan por allí, no quieren saber de eso. Sí, pero lo que rocían, pero rocían del tallo, así como lo van rociando y alrededor Así de es, donde está la fuente de la raíz, lo van rociando así así. es. ¿Ya? Y bueno, si eso es tan fácil, ¿por qué echar tanto químico? ¿Tiene que ver la industria, el dinero, como el Ok, cáncer, o no sé? ok, ok. Ayer yo conversaba con una persona y esa persona se mueve en ese mundo y yo le decía, y la persona me decía, ¿tú sabes qué es lo que pasa, Bielka? Que todos esos abonos orgánicos, ¿somos cuántos? 700.000 millones de personas en el mundo. Mm, Para que se haga un abono orgánico a una escala grande para la industria comercial, eso no genera dinero. O sea, la industria comercial te dice, bueno, usa agroquímico, usa fertilizante. La industria comercial nunca te va a decir, ah, mira, haz esto, ¿eh? Agarra todos esos ajíes, licúalos en agua, disuélvelo en agua y échale eso a la planta y no le va a caer ninguna plaga. No, la industria comercial no quiere trabajar a baja escala. Y si ellos lo quieren, lo pueden lograr. ya. Claro, pero no les caería tampoco nada a ellos, ¿no? Imagínate, ninguna ganancia, entonces no les conviene. Es,
Exacto. Así de simple. Ok, Así ya vamos, es. vamos Y concluyendo. señor director, ya nos pasamos de la hora porque está tan Sí. No, está entretenida la interesante la plática, conversación. aprovechando que no tenemos otra entrevista después. Ok. Muy bien, palabras finales, Silvia Fripper. Claro que sí, pues yo nada más quiero darle las gracias a la doctora Bielka Murillo por compartir su sabiduría, su humildad y su pasión por las plantas. Usted, doctora, nos ha recordado que la naturaleza guarda el secreto de la salud y que si la escuchamos puede enseñarnos a vivir con más equilibrio y esperanza. Gracias Sí. por su valioso tiempo y por inspirarnos a mirar la tierra con amor y gratitud. Y con Muchísimas temor, y gracias con por estar aquí temor, con nosotros. y con Y temor, con temor a las víboras y a las anacondas y a los y a los cocodrilos. cocodrilos. Gracias, doctora. Es un placer. El placer es mío. Sus datos de contacto, doctora. Mire, mi correo electrónico, yo leo correo electrónico todos los días y a todo el mundo le contesto. Mi correo electrónico es bielkm@gmail.com. También tengo mi Instagram que es g.rayita_bielka y me pueden escribir. Yo siempre contesto. Yo no soy de esas de que escribe y no contesta, al contrario, con gusto. Bueno, ¿y a qué horas trabaja y a qué horas duerme? Porque para que conteste todos los correos, se cae todo un día ahí, ¿no? ¿Cómo le Así hace? es, así es, hay que sacar tiempo para todo, hay que Ah, bueno, sacar tiempo para todo. muy bien, gracias. A Luz Edilma, palabras finales. Su micrófono, por favor. Su micrófono, Luz Edilma. Ni se da cuenta. Luz, su micrófono. Está apagado, ¿no? Está apagado el Su micrófono, Luz micrófono. Edith. Ahora sí. Estaba hablando por señas, pero bueno, qué delicia, gracias, gracias, qué bendición estar con todos ustedes, gracias doctora Bielka, qué bonito impregnarnos de todo ese conocimiento por la naturaleza que cada día nos hace como quererla más. Cada que miramos los árboles siempre estamos pensando en ti, siempre, siempre. Qué rico tenerla cerca para que nos diga esto es así, esto es así, esto no lo deben hacer, esto no lo deben comer, esto les hace bien, esto les hace mal. Bendiciones para todos y mil gracias. Bendiciones, Luz Edilma, gracias. Marisol, nos despedimos. Señor director, las despedidas son muy tristes, pero son necesarias. Ha sido un placer tener a la doctora Bielka Murillo con tanta sabiduría, informándonos sobre la naturaleza, sobre los árboles, sobre el cuidado también de las mismas. Y las recomendaciones, por favor, de las que la escuchan en diferido, tómanlo en cuenta, noten en una agenda para que no se olviden y pónganlo en práctica. Acá hemos hablado de todo, así que espero que les sirva a ustedes de todo corazón. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Esta es la 14ª Expo Literaria de Escritores, Narradores y Poetas. Y acaban ustedes de escuchar a la doctora Bielka Murillo sobre los temas de las plantas y cómo podemos mantener nuestros hogares libres de plagas. Así que apunten para que los arbolitos que tienen en la casa crezcan bien Así y es. no hagan daño tampoco a la propiedad. Hay que saber qué es lo que tiene uno ahí. Muchas gracias a todos. Felicidades. Que la pasen bien. Abrazos, cariños, bendiciones. Chao, chao.